Pues nos va a hablar ahora a Carmen Caballero Navas de la Universidad de Granada sobre reconstruir la agencia de las judías medievales a partir de los márgenes y como estoy deseando escucharte porque como siempre hablas desde la perspectiva de género pues... Sí, pero no puedo cerrar esto, no me hace caso. Pero te escape, que antes lo habéis tenido que hacer así, ¿verdad? Sí. Y ahora cierro. Vale, es que no me hacía caso. Mira, también cierro la de Ana. Sí. Vale. Muchas gracias. Y avísame a los 5, ya Sí, sabes. Sí. Ahí. Ahí. Yo es que soy de ratón y esto no me hace caso. Vale, gracias. Sí. Ah, vale. Genial. Me vengo para acá, muchas gracias. Yo no lo iba a decir, pero ya que lo ha dicho él, dice, como siempre hablas desde la perspectiva de género, y ahora ya os declaro, sí, las mujeres judías también existen, y vivían y hacían cosas. Bueno, yo siempre estoy feliz de venir a ver a mi amiga y a mi amigo de la asociación, de la SRG, y me encanta ver todas las caras que conozco y las que no conocía hasta ayer o esta mañana también. La verdad que estoy feliz de estar aquí. El título, luego me di cuenta, claro, yo en la de formación profesional, la Agencia de las Mujeres Judías en la Provisión de Salud, porque yo me dedico a la medicina judía y me dedico en gran medida a la medicina sobre mujeres, pero también la medicina o la práctica sanitaria que practican de las mujeres judías. Voy a entrar al trapo directamente con de dónde saco yo eso de los márgenes y que le debo yo mucho a mi amiga Elvira, que me ha contado muchas cosas y me mandó mucha bibliografía en un momento dado sobre elementos paratextuales. Veréis, este es el manuscrito Oppenheim 180 de la Bodleian, de la biblioteca bodleiana, y es el más temprano de los 6 manuscritos en los que hasta ahora que sepamos se conserva el Sefer HaYosher o libro de la rectitud, que es un libro de medicina general escrito a finales del siglo XIII en Provenza. Yo ya me estoy cuestionando porque he encontrado una referencia que podría ser un poquito posterior. Este manuscrito es de finales del XIV, aunque en el catálogo de CTIF e incluso Neubauer, o como se diga, dice en principios del XIV, pero es de finales del XIV, semicursiva askenazí. Curiosamente los 6 manuscritos son askenazíes, y este manuscrito es especialmente interesante porque está llenico de elementos paratextuales, sobre todo notas marginales, muchas de las cuales son de distintas manos. Hay la nota a la que me voy a referir hoy es de un posiblemente usuario, lector o incluso propietario del siglo XV, del que le he identificado una serie de... No lo he estudiado en profundidad, todas las notas que he identificado de él todavía, es un estudio que está en curso, pero esta nota a mí me encantó y me volvió loca porque es una receta sanitaria o médica atribuida a una mujer que es su hermana. Como os digo, es del siglo XV y esta receta que dice al final, la recibí, bueno, Kabbalah, de mi hermana Genedling, me costó meses descubrir cómo se pronunciaba ese nombre, es un nombre alemán medieval, Genedling, que murió en Jerusalén. Voy a seguir hablando, voy aquí, de este manuscrito. La información que nos da es una, por cierto, no lo he dicho, pero ahora lo bueno, sí, ya pongo aquí. Lo vamos a ver más adelante, pero es una receta contra la epilepsia que tiene una serie de ingredientes que se aplican exteriormente o se ingieren, que tiene un amuleto, tiene un contenido mágico interesante y que tiene una cierta complejidad. Y que, aunque nos da una serie de información pequeña, explícita e implícita, en realidad es muy significativa, por lo menos para mí es muy significativa. Nos dice por lo pronto un nombre de una mujer, que os parecerá lo más normal del mundo, pero creo que es el segundo nombre que me he encontrado en una receta que se atribuye a una mujer, que generalmente es de forma anónima.
sabemos que es del siglo XV, o sea, que vivió en el siglo XV, sabemos que vivió en el norte o en el centro de Europa, porque el manuscrito o las notas marginales también son askenazíes. Askenaz es un sitio grandísimo, tengo que decir, que murió en Jerusalén, que era hermana del señor que escribe la nota, que probablemente era el dueño y desde luego era un usuario del manuscrito, y que llevaba a cabo alguna práctica sanitaria con conocimientos médicos. Hay muchas cosas que no sabemos las fechas de su vida, exactamente siglo XV, cuándo vivió, no lo sabemos, dónde vivió, ¿no? O dónde inició el viaje, cuándo, cómo, por qué y con quién viajó. Tampoco sabemos si era una peregrina o era una migrante de distintas características. Tampoco sabemos si fue a Tierra Santa de manera permanente o solamente de forma temporal como peregrina. No sabemos si era casada, si era soltera, si era viuda, que son los tres estados que tienen las mujeres una vez que entran en edad fértil en el judaísmo medieval. Como veis, hay muchísimas cosas que no sabemos y que es probable que no podamos saber nunca. Pero la verdad es que yo sigo investigando sobre ello y lo que ya me ha dicho esto es como muchísimas cosas, ¿no? Los textos médicos, como os decía, no mencionan casi nunca los nombres de las mujeres a las que atribuyen prácticas o conocimientos médicos. Así que lo primero es que me dio un ataque de casi de ansiedad cuando yo vi esta receta atribuida al nombre de una mujer, y evidentemente me pregunté inmediatamente si se trataba de algún tipo de médica o mujer que se dedica de forma ocupacional. Y como os decía, pues no sé si lo vamos a saber, pero desde luego es que ella tenía algún conocimiento que tenía que ver con la salud, y si esto fuera más que una única receta, habría sido una ventaja en su viaje. No solamente porque, imaginaros, en el siglo XV, tengo que deciros que hay un movimiento migratorio de Askenaz a Tierra Santa a partir del siglo XIII importante, no me quiero meter por ahí, pero si ella realmente tenía conocimientos médicos del tipo que fueran, tuvo que ser muy útil en su viaje, pero también tuvo que ser muy útil a su llegada, puesto que los conocimientos médicos te los llevas puestos y la podían haber ayudado mucho a establecerse en Tierra Santa, que lo que sabemos de la época y de los movimientos migratorios, que no solamente tienen que ver con expulsiones, como os decía, los migrantes y las migrantes pasaban muchísimas dificultades económicas de todo tipo, y especialmente de salud, porque llegaban a una tierra donde realmente tenían una situación climática muy distinta y de medio ambiente muy distinta, y además tenían, en el caso de los askenazíes, un problema lingüístico grave, una frontera lingüística. Entonces, aquí se juntan muchas cosas de las que desgraciadamente, bueno, no puedo hablar hoy, como la relación de la migración askenazí, las causas, las formas y las mujeres dentro de esa migración, sino que yo me voy a centrar obviamente en los aspectos médicos y os voy a contar un poquito sobre ello, ¿no? El sistema de salud medieval, es que tengo aquí unas notas porque tengo la tendencia, como saben muy bien quienes me conocen, a irme por las nubes, entonces tengo que mirar de vez en cuando para atarme, sabéis, como los globos al suelo con un... Entonces, el sistema judío de salud en la Edad Media estaba totalmente en gran medida mantenido por el trabajo de las mujeres. En realidad, todo el sistema de salud medieval, y esto no lo digo yo, lo estudié yo antes de ponerme a decir lo de la judía, a estudiarlo en la judía. El sistema de salud medieval se basa muchísimo, no penséis en la universidad, que aparte del siglo XIII daba muy pocos profesionales, sino que hay una provisión de salud con muchos tipos de practicantes, pero todo el sistema está bastante basado en prácticas que llevan a cabo las mujeres, en conocimientos que se desarrollan entre mujeres y que se realizan en espacios no definidos ni definidos, es que no veo,
ni definidos ni reconocidos como curativos. Claro, el propio carácter privado y doméstico, si queréis, en gran medida, de este tipo de prácticas la ha hecho invisibles para nosotros, porque la atención se hacía, y pongo entre comillas, en el espacio doméstico, no me quiero detener aquí, pero el espacio doméstico, que es mucho más de lo que consideramos hoy día, una casa mucho más que un sitio para vivir en la Edad Media, pero también con carácter ocupacional. Lo que pasa es que también el carácter ocupacional se hace en la casa. Una parturienta no viene aquí a la tienda, tú te vas y la atiendes en su casa. Un enfermo de fiebre es atendido en su casa, incluso por médicos universitarios. Es decir, pero el carácter de esa práctica que está tan relacionada con las tareas que se llaman ahora de mantenimiento que han llevado a cabo las mujeres históricamente, hace que sean prácticamente invisibles, sobre todo porque además tanto la creación como transmisión de conocimiento entre mujeres se suele hacer de manera oral, ¿no? La oralidad, no solamente entre las mujeres, otro tipo de sistemas de práctica médica que hay en la época y que en muchos de ellos las mujeres participan, ¿no? Entonces normalmente la transmisión es a través de conversaciones, eso es como cuando las mujeres se transmiten, por ejemplo, conocimientos de todo tipo en la cola del pan o en la fuente, entonces eso no ha pasado a la fuente y no se reconoce. Fuentes para estudio de las mujeres, de la práctica médica de las mujeres medievales en general y de las mujeres judías en particular, hay muchísimas. Tenemos un montón de fuentes que tienen que ver con, por ejemplo, la interacción con el sistema legal, tanto de la mayoría como de la propia comunidad, pero en el caso de la mayoría, desde la concesión de licencias médicas, que hay judías con licencias para practicar la medicina, desde documentos, por ejemplo, todo lo contrario, de mujeres que son acusadas por practicar sin licencia o por una mala práctica médica, al menos una acusación por mala práctica médica. Luego hay muchos tipos de fuentes que tienen que ver con la práctica social en general, ¿no? con la vida social, y ahí aparecen mujeres, pero yo soy filóloga y trabajo en textos médicos, que son la fuente más desagradecida para ver la realidad de las cosas. En un texto médico tú te encuentras teoría y también te encuentras práctica, pero la práctica no es nunca como puedes encontrarte en un documento notarial. Lo que te encuentras es recetas, prácticas de cómo se hace una cosa, pero no es como irse a una fuente documental, digamos, ¿no? Entonces, encima, los textos médicos, no hay ni un texto médico hasta ahora que se haya identificado escrito por una mujer. Los textos médicos están escritos por hombres, generalmente de ciertos niveles culturales. Están escritos en hebreo. Me encantaba, Ana, cuando decía lo del hebreo, porque la lengua científica en la Edad Media es el hebreo a partir del siglo XII, y es precisamente porque estos hombres que han tenido una educación tradicional tienen todos los textos en la cabeza, y en un momento dado, cuando ya la medicina se está desarrollando en sitios donde no se habla árabe, hay que coger otra lengua, y entonces están los textos en hebreo, ahí es muy difícil ver la práctica de las mujeres, o no, porque resulta que tenemos un montón de prácticas en textos, sobre todo de carácter menos teórico o incluso en los teóricos, una serie de prácticas que generalmente se han atribuido a lo local, y que yo digo que en gran medida eso local es femenino. No todo, pero significa que ahí ya podemos encontrar agencia femenina. Entonces, yo hice hace unos años una categorización de distintas formas en las que los textos médicos nos hablan de la práctica médica de las mujeres. Lo más común es encontrar atribuciones a mujeres anónimas e individuales, pero anónima, que a veces se mezcla con lo de las menciones genéricas a categorías, porque nos dice una mujer sabia, una mujer Mellaledet. Es que ya me estoy poniendo nerviosa porque tengo que meter esto muy rápido. Entonces os traigo dos ejemplos para que veáis el tipo de fuentes en los que la atribución es a una mujer concreta de verdad, que seguramente fue de carne y hueso, pero de la que no sabemos el nombre, ¿no? Este es el Pincas el Goffé, siglo XV, península ibérica, anónimo, en un cuaderno de un médico con un montón de anotaciones diversas desde otros libros que coge muy cultivadamente a muchas prácticas. Y aquí este hombre, bueno, esta receta ya es tremendamente larga, pero yo quiero que veáis, simplemente he estado señalando como el tipo de procedimiento. O sea, no solamente hay recetillas cortas, sino que hay recetas con un montón de procedimientos, con instrumental, en el que se atribuye una práctica
y eso es agencia en la provisión de salud a una mujer concreta de la que no sabemos el nombre. Entonces aquí ya llegamos a nuestra querida Genendelin, que murió en Tierra Santa, que esté su alma ligada en el haz de los vivos en el paraíso, y me he limitado a señalar cosas como, por ejemplo, para qué es esta receta, tipo de procedimientos que lleva a cabo. Que no sé muy bien si es un procedimiento porque no he podido, esto es mi primer traducción, es un borrador, pero os tengo que decir, no es yiddish, es alto alemán medio, me lo ha confirmado Jen Baumgarten, que es un gran experto, y estoy ahora currándome todos estos términos que son en una lengua que yo por supuesto no manejo, pero que son muy interesantes porque tienen mucho que ver con la práctica viva. Elegir terminología que van a entender quienes están leyendo esto y que seguramente es lo que te dijo ella a quien le copió, que era su hermano, ¿no? Y me encanta todo el procedimiento. Entonces, se supone que era una experta. Yo lo que quería decir es que una de las cosas muy interesantes, hay muchísimos más ejemplos de estas 3 recetas que os he puesto, estas 3 atribuciones, es que son muy distintas a la forma en que generalmente en los textos teóricos se atribuye la práctica a las mujeres de forma genérica y además siempre de forma auxiliar, como asistente. Entonces aquí tenemos práctica viva. Entonces lo que quieren estos textos no solamente es hacer una división del trabajo jerárquica de yo soy el que sabe y tú eres la que pones las manos, sino que además con ello se pretende distinguir muy bien quién posee el conocimiento legitimado y quién no lo posee. Entonces, con eso, yo espero que, aunque haya corrido o haya dado una idea concreta de la importancia de atribuciones a mujeres anónimas, pero concretas, que están poniendo en práctica. O sea, yo creo que hay que ir a los textos médicos y buscar las recetas, porque muchas de ellas, incluso las no atribuidas, cotejarlas con las atribuidas y ver un tipo de práctica que podía haber sido realizado por una mujer o no, pero que son las típicas o los tipos de prácticas que ellas realizan. Y claro, cuando nos encontramos encima a un nombre, no con apellidos porque no sabemos sus apellidos, pero un nombre de una mujer concreta de la que sabemos más o menos dónde vivió, incluso dónde murió. Y yo creo que eso nos puede servir como un paradigma. Para mí no es hacer una lista de mujeres, para mí, esto es lo último, no es hacer una lista de mujeres. Yo quiero hacer una cartografía del tipo de agencia femenina en la provisión de salud, y yo creo que sobre todo tiene una importancia simbólica, porque significa el reconocimiento y la acreditación, dar crédito explícitamente a el papel de las mujeres en la provisión de salud. Gracias.